Bueno, bienvenidos de nuevo al curso. En esta presentación vamos a entrar en los detalles de cómo calcinar la arcilla. Si miramos un poco los contenidos que vamos a profundizar un poco más en el proceso de deshidroxilación de la arcilla, o sea, especialmente enfocado en las arcillas de tipo caolinítica. Vamos a ver un poco a la luz de este proceso cuáles son los factores que afectan la reactividad de estas arcillas. Hablaremos un poco de las tecnologías que existen hoy, que están disponibles hoy, y la experiencia internacional en la calcinación, y también un poco nuestra experiencia en cómo evaluar la calidad del proceso de calcinación. Lo importante, como habíamos visto ya anteriormente, es que durante la calcinación el proceso que induce la reactividad es la salida de los OH de la estructura cristalina de la arcilla. Este proceso sabemos que en las arcillas caoliníticas ocurre entre 500 y 650, pero es importante poder trabajar a temperaturas en las cuales se garantice de que todos esos OH hayan salido completamente de la estructura. Por eso es recomendable no trabajar ajustadamente en esas temperaturas, sino trabajar con temperaturas un poco más altas que nos permiten trabajar todavía formando productos amorfos, pero sin llegar a la recristalización. Evidentemente que cuando logramos eso estamos logrando aumentar también la reactividad de este. Claro que a medida que incrementamos mucho más las temperaturas, sobre todo por encima de los 800 grados, este proceso puede llevar a un aumento del diámetro promedio, una disminución de la superficie específica del material calcinado, lo cual induce también una caída en la reactividad y es algo que normalmente debemos evitar. Bueno, si analizamos aquí, como explicábamos de nuevo, alrededor de los 500 grados comienza ya el proceso de descomposición de las arcillas caoliníticas y este proceso ya prácticamente a los 650 grados ha terminado. No obstante, como explicábamos, tenemos todavía un espacio de temperatura ahí más flexible que nos permite poder incrementar la temperatura para garantizar que realmente toda esa arcilla ha sido activada completamente y normalmente el rango óptimo está entre 700 y 800 grados centígrados. Evidentemente esto implica también tiempos de calcinación, tiempos de residencia a la calcinación, donde se ha visto que normalmente ya después de los 20 minutos de que el material está físicamente en esta temperatura, ya se logra que realmente haya una completa deshidroxilación del material. Esto que estamos presentando aquí es una técnica muy sofisticada usando la resonancia magnética nuclear del aluminio para poder entender los cambios que se producen a nivel estructural en la arcilla. Si ustedes ven el gráfico en azul que está debajo, indica el tipo de coordinación que tiene el aluminio nuevamente, que es una combinación en los octaedros. Y ustedes están viendo aquí los colores verdes y rojos, los cambios que se producen en esta coordinación asociados con el proceso de calcinación. Evidentemente a 800 grados, que es en una temperatura en cual ya la calcinación está completamente realizada, estamos viendo que además de la coordinación 8, aparece una coordinación 5 que prácticamente es un indicio de que hay una estructura desordenada que habíamos dicho que realmente es la principal característica, es el principal factor que estimula en este caso la reactividad de este material. O sea, estos son pruebas conclusivas de los procesos, de los cambios que se producen durante la activación térmica de las arcillas. Es muy importante entender este proceso también y qué es lo que va ocurriendo con este proceso. A medida que nosotros avanzamos e incrementamos la temperatura, cuando ya nos pasamos de las temperaturas, digamos, para las arcillas caoliníticas, donde ya se ha producido la deshidratación del material completamente, bueno, vemos que comienza a incrementar el tamaño promedio o el diámetro promedio de la partícula y de la misma forma, y como una consecuencia de esto, también comienza a caer la superficie específica. Esto nos permite a nosotros definir lo que pudiera decirse las ventanas seguras de activación, que en este caso para las arcillas caoliníticas, como decíamos, estaba entre 700 y un poco más por encima de 800 grados. Normalmente trabajamos 700, 800 grados. Y ya una vez que se pasa a 850 grados y hasta 1000 grados, que es cuando se produce la recristalización, ya esa es una zona realmente peligrosa, es una zona donde pueden ocurrir todos estos fenómenos, como puede verse aquí en este caso, que estos son fotos de microscopía electrónica,
donde se ven cómo se ven los granos en las diferentes fases. Evidentemente, ya a los 600 grados se ha producido una deshidroxilación casi completa. Sin embargo, estamos viendo que a los 800 grados, donde el material está mucho más fino, mejor descompuesto, y sin embargo ya a temperaturas superiores a los 900 grados comienza ya la formación de fases vítreas, la sinterización, o sea que ya hay una caída franca de la reactividad de este material. Esto, evidentemente, la resistencia a compresión es el factor que con más claridad indica la reactividad del material. Aunque existen otras formas, otros ensayos, otras vías, pero la resistencia a compresión es el más confiable desde el punto de vista de confirmar. Y aquí estamos viendo este estudio muy interesante que muestra diferentes materiales, o sea, desde la arcilla sin calcinar, que lo que produce prácticamente es un efecto de dilución del cemento Portland, hasta la arcilla calcinada a diferentes temperaturas. Aquí es donde podemos ver también el impacto que tiene la temperatura, porque estamos viendo que ya para temperaturas superiores a 800 grados se produce una ligera caída de la resistencia del material debido al efecto este mismo que explicábamos, o sea, a la disminución de la superficie específica, al engrosamiento del diámetro de las partículas y todos esos otros factores. Es muy importante entender que las arcillas caoliníticas tienen mucha más reactividad que las arcillas de tipo 2.1 y que esta reactividad ocurre a temperaturas diferentes. O sea, las arcillas de 2.1 se calcinan o se activan a temperaturas superiores a las arcillas caoliníticas, por lo cual podemos decir que si estamos calcinando 800 grados, pues realmente podemos tener un buen compromiso en cuanto a una calcinación completa de los minerales arcillosos del tipo caolín y una casi total calcinación del resto de los minerales arcillosos. No obstante, si la composición de minerales de tipo 2.1 es mucho mayor, valdría la pena considerar calcinar a temperaturas un poco superiores. Desde el punto de vista de reactividad, como explicábamos anteriormente, el ensayo más confiable de todo es la resistencia a compresión. O sea, el problema que tienen los ensayos de resistencia a compresión, que son ensayos que demandan masivas cantidades de material, que son ensayos que llevan normalmente hasta 28 días, o sea que usted no puede tener de forma rápida e inmediata resultados, y por lo tanto es conveniente buscar otro tipo de ensayo. Como parte de este curso les vamos a presentar a ustedes el ensayo R3, que es un ensayo que ha sido desarrollado por nuestro equipo, que permite prácticamente en menos de 3 días poder tener una indicación clara, eficiente y confiable sobre la reactividad de esa arcilla, combinando una serie de protocolos experimentales que van a ser explicados también como parte de este curso en una presentación adicional. Es muy importante saber que para poder realizar la calcinación se necesitan instalaciones industriales que son realmente grandes y costosas. La calcinación industrial, de su calidad va a depender realmente la calidad y la reactividad que obtengamos en el producto final que vamos a usar en la producción de cemento. Aquí vamos a discutir algunas de las principales tecnologías existentes y un poco ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Digamos, aquí estamos simulando el proceso de un horno rotatorio muy parecido al proceso de producción de clinker, lo único que es un proceso mucho más simplificado, porque lo único que tenemos es una primera etapa de calentamiento del material, donde lo que estamos es sencillamente deshidratando, eliminando el agua que está presente dentro de ese material, el agua que no está combinada químicamente, sino el agua que está absorbida dentro de ese material, y a continuación ya entonces se comienza a deshidroxilar ese material, o sea, sacar el agua combinada químicamente de ese material que ya se produce, como habíamos explicado, a temperaturas superiores a los 500 grados. Y esto trae consigo un cambio de volumen producto de toda esa agua que está presente en ese material. Normalmente con tiempos de residencia entre 20 y 25 minutos, que son comunes en un horno rotatorio, se puede lograr una completa deshidroxilación del material, aunque bueno, esto es un factor que tiene que ser evaluado en cada uno de los casos. Los hornos rotatorios son los hornos más antiguos, una tecnología ampliamente conocida. Hoy en día en países como Brasil hay hornos que llevan más de 20 años produciendo arcilla calcinada de forma comercial, de forma continua, o sea, es un proceso que es bien dominado. No obstante, hoy en día con las características de las arcillas calcinadas, ya existen nuevos productores que han mejorado los diseños y han hecho diseños muy específicos, adaptados a las condiciones en las cuales tiene que, como este horno que están viendo aquí, que es
por ejemplo, un horno de doble cámara. Estos hornos tienen sobre todo la economía de escala, o sea, permiten grandes producciones, o sea, se puede hablar de producciones de 3.000, 4.000 toneladas diarias. Se puede incluso, como estamos hablando de temperaturas de calcinación más bajas, pueden ser hornos más cortos, con tiempo de residencia más corto. Por supuesto, los refractarios que llevan son mucho más baratos porque no tienen que resistir altas temperaturas. Y también existen muchas formas de poder controlar combustión y de también tener una flexibilidad en el uso de combustibles, lo cual lleva al final en términos de mejorar la operación del sistema. Los hornos tipo calcinadores flash son hornos muy modernos, son muy similares a las plantas de precalcinación que existen en los hornos de clinker convencionales. Sin embargo, han tenido una relativamente poca aplicación en la calcinación de arcillas, o sea, hay pocas experiencias internacionales. Es una tecnología que sobre todo permite que el tiempo de residencia de la arcilla sea muy pequeño dentro de la zona de calcinación. En términos de mantenimiento, estas tecnologías son muy eficientes porque tienen muy pocas partes que se mueven, y también tienen una cierta flexibilidad en el uso de combustibles como gases, combustible sólido, etc. En términos de calidad de calcinación es muy importante porque la calidad de calcinación lo que mide es la eficiencia con la cual el agua combinada químicamente, o sea, los OH, han sido retirados de la estructura cristalina. Y eso se puede medir por diferentes formas. Primero que todo, evaluando, y este es el ensayo más preciso, evaluándolo a partir de las pérdidas por ignición por debajo de 850 grados. Si existe algún material que todavía es eliminado a esa temperatura, eso pudiera indicar de que hay un material que no está calcinado. Igual, las observaciones del pico de la kaolinita, que es un material cristalino en rayos X, pudiera ser. Y evidentemente la evaluación de la resistencia a compresión, tanto en morteros estandarizados 70-30 y en morteros LC3 50. O sea, esos son diferentes métodos. Nosotros, bueno, discutiremos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí están viendo el diagrama de termogravimetría, donde aquí estos son datos reales de una prueba industrial que se hizo en Cuba. Están viendo diferentes series que fueron tomadas, muestras que fueron tomadas durante el proceso de calcinación. Evidentemente, de todas ellas hay una que esa que se ve ahí, ese pequeño pico que se ve ahí, indica de que en un momento determinado un material, o sea, la temperatura de calcinación no fue lo suficientemente alta y quedó parte del material sin calcinar. Igualmente, si utilizamos la herramienta de la difracción de rayos X, nosotros muy claramente podemos detectar el pico de kaolinita, que se ve claramente, aunque también en el uso de la técnica de los rayos X para evaluación, hay que tener en cuenta que por su estructura en forma de placas, pueden haber problemas de orientación preferencial de las arcillas, o sea que la preparación de muestras para la evaluación de los rayos X tiene que tener estos aspectos en cuenta y pudiera influir también en los resultados y en la confiabilidad de estos como tal. Bueno, el ensayo, como decía, más convincente de todo es la resistencia a compresión. Aquí estamos hablando de nuevo de una prueba industrial donde se tomaron de diferentes pilas de material, se tomaron muestras de esos materiales. Esos materiales fueron mezclados en proporción 70% de cemento Portland, 30% arcilla, y bueno, fueron evaluados y midiendo su resistencia. Aquí estamos viendo dos cosas muy interesantes. Primero, cómo hay una homogeneidad en la calcinación, en los resultados, en los diferentes muestras que fueron tomadas durante diferentes tiempos de calcinación, lo cual es un buen indicador. Y lo segundo también, que se ve de que no hay grandes diferencias entre la calcinación hecha en el laboratorio en condiciones controladas y la calcinación hecha en un horno industrial, lo cual indica también la robustez de este sistema como tal. Bueno, finalmente está el tema del color. O sea, es característico que si estas arcillas se calcinan en una atmósfera donde hay suficiente disponibilidad de oxígeno, pues se oxida el hierro, y al oxidarse los productos que se forman tienen un color rojo intenso. Eso implica que muchas veces este tipo de cementos tienen un color rojizo que pudiera o no influenciar el mercado. Bueno, pero esto tiene solución desde el punto de vista tecnológico, porque lo que se hace es sencillamente controlar las condiciones de calcinación, y se trata de trabajar en una atmósfera reductora de forma tal de que no se produzca la oxidación del hierro, y evidentemente se puede lograr un color
mucho más parecido a los colores tradicionales del cemento Portland. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta presentación. Estamos viendo la importancia de conocer la ventana de activación, especialmente en términos de temperatura, porque tiempo de residencia no es tan sensible en estos casos, pero en la temperatura sí es muy importante. Bueno, a continuación, en la próxima presentación, iremos más al detalle en el protocolo R3, o sea, explicarles cómo poder llegar a caracterizar la reactividad de estos materiales. Bueno, con esto les agradezco mucho su atención y terminamos.